Bendiciones a todos, mi amada iglesia. Estamos listos para continuar con nuestra lectura semanal en el día a día. Y estamos leyendo el libro de Marcos. Hoy nos toca leer el capítulo 12. Así que si tú tienes la posibilidad, prepara tu Biblia, Marcos 12. Y bueno, si estás en el trabajo, donde te encuentres y vas a tener la oportunidad de escucharlo, pues va a prestar mucha atención. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Dios, agradecemos la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Permite que pueda ser un tiempo de bendición, de edificación a nuestra vida y sobre todo, Señor, de confrontarnos para seguir corrigiendo, para seguir siendo instruidos en lo que tú esperas de nosotros y ser mejores en ti. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, pues el título realmente es un capítulo que trae varios subtítulos. Lo voy a ir leyendo de corrido porque es también un capítulo un poco extenso, pero es un capítulo, no sé si recuerdas que estábamos leyendo en el capítulo 11, el día viernes con Sammy nos hablaba de esta entrada triunfal que Jesús hace, pero también nos hablaba de la autoridad de Jesús, ¿verdad? En el templo, y de alguna manera empiezan todas estas personas, los escribas, todas las personas que estaban ahí, empiezan de alguna manera a cuestionar a Jesús, ¿verdad? Y fíjate que en este capítulo 12, mucho de lo que vamos a ver es como a este grupo de sacerdotes, escribas, todos estos que estaban de alguna manera ahí siguiendo a Jesús o persiguiendo, mejor dicho, estaban tratando de encontrarle, ¿no? Como de por dónde agarrarle para seguirlo acusando y para seguir señalándolo. Pero Jesús empieza en este capítulo, empieza narrando una parábola. Y recuerda que una parábola eran como estas historias que Jesús les bajaba a las personas que lo seguían para que entendieran el mensaje, ¿no? Y era como te digo, Juan, para que entiendas, Pedro. Y Jesús empieza a narrar una parábola que se llama Los labradores malvados. La voy a leer y ahorita la vamos a ir retomando. Dice así: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando, a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su vida a otros? Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Fíjate, aquí este grupo de escribas o de sacerdotes, todos estos que se sentían más sabios que Dios, de alguna manera estaban ahí siguiéndole, como buscándole, ¿no? De qué lado agarrarle. Pero Jesús empieza a narrar esta parábola de los labradores malvados y nos habla tan claro, ¿no? De un hombre, dice que plantó la viña, la cercó, cavó un lagar, edificó una torre para vigilarla, el viñedo, y dice que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, se las dejó ahí encargada para que ellos cuidaran y de alguna manera pudiera obtener, ¿no?, fruto.
¿Y qué es lo que pasa con estos labradores? Dice que cuando este señor manda, cuando este hombre manda a sus siervos para recoger fruto de la viña, los regresan o los mandan con las manos vacías, pero además los golpeaban, ¿no? Y llegó el punto que incluso no solo los golpeaban, sino los mataban. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Si tú le encargaras a alguien un terrenito ahí donde tú estás sembrando y le dijeras a alguien, ¿no? Ve a recoger el fruto, dile a las personas que dejé ahí encargado que te den el fruto. Y que lejos de que te manden el fruto, golpean a quienes estás mandando, y no solo eso, sino los matan. ¿Te quedarías tan tranquilo? Yo creo que no. Cuando yo estaba leyendo esto, decía, wow, o sea, qué paciencia de ese hombre. Porque lejos de ir a echar pleito, de hecho de ir a señalarlos o a decir, no, los voy a meter a la cárcel o van a pagar por esto porque es una injusticia. Fíjate, mandaba uno, mandaba otro y bueno, hasta que dijo, pues voy a enviar a mi mismo hijo, seguramente a él sí lo van a respetar, pero ¿cuál fue la gran noticia? A través de esta parábola, que a su mismo hijo, peor, ¿verdad? Dijeron, como este va a ser el heredero, este sin duda lo tenemos que matar para que podamos quedarnos con el viñedo. Y sin duda, no eran tan tontos, ¿verdad? Déjame ocupar esta palabra. Esas personas que estaban ahí, los escribas, las personas que estaban ahí siguiéndole, que dice que de alguna manera ellos sabían que esta parábola la hablaba por ellos, porque ¿qué representaba esta parábola? ¿No? Justo lo que lo que Dios hizo con su pueblo de Israel. ¿A cuántos profetas envió para hablarles? ¿A cuántos profetas no Dios usó tratando de ser usados para obtener frutos, ¿no? De su pueblo de Israel, o de ellos también darles una palabra? ¿Y qué hacían o qué hicieron con los profetas? Los desecharon, los mataron, ¿no? Los persiguieron. Y luego, ¿qué hace? ¿Qué estaba representando Dios mismo? Bueno, envía a su Hijo Jesús, y aún a su mismo Hijo Jesús lo desechan, lo matan, ¿no? Y no aceptan esta parte de decir, pues es el Hijo de Dios, tenemos que aceptarlo. Y dice aquí, ¿no? A ese hijo que ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué? Porque justo Jesús, como ese soporte, como esa piedra angular, ¿no? Que iba a dar comienzo, ¿no? A una nueva forma, por así decirlo, ¿no? No sin dejar de lado las leyes y todo, sino más bien tú y yo sabemos lo que Jesús vino a hacer, ¿no? A reedificar el templo, a reedificar muchas cosas hablando espiritualmente, ¿no? A eso me refiero. Y que entonces Él viene a ser la piedra principal, ¿no? Esa base, ese soporte, ese sostén. Pero obviamente, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿No? Lo desechó. ¿Qué hizo esta gente que a pesar de que vio a Jesús ver milagros, lo mataron, lo crucificaron? Y entonces ellos sabían perfectamente que esta parábola Jesús le estaba diciendo por ellos, y se enojan, y entonces lo que ellos hacen es tratar, dice, de aprenderle, ¿no? Para poderlo matar, pero en ese momento pues no era el tiempo todavía, lo dejan ahí por miedo a la multitud. Sin embargo, fíjate, es un capítulo donde vemos cómo estos sacerdotes o estos escribas, fariseos, saduceos, no se quedaban tranquilos y siguieron ahí como cuestionando, interrogando a Jesús, tratando de hacerlo caer. ¿Sabes por qué? Porque se sentían ellos más sabios que él. Y entonces empiezan a hacerles preguntas, ¿no? Aparentemente como tan profundas, o como diciendo, ya de aquí no los vamos a agarrar, ¿no? Y a ver ahora qué mentira va a decir. Pero fíjate bien cómo Jesús en su sabiduría responde a estas preguntas que ellos hacían. Y dice así la cuestión del tributo. Y le enviaron en el versículo 13, y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Fíjate cómo le llegaban tan astutamente
que, bueno, le llegaban así como suavecito, ¿no? Aparentemente sabemos que tú hablas la verdad, que tú no miras las apariencias y así, pero ellos iban con una doble intención. Y dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que le vea. Y ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Sin duda, hoy que lo leemos, decimos a lo mejor, ay, pues qué sencillo, ¿no? Ellos de alguna manera estaban tentándole, ¿sabes qué? Porque iban más allá, como diciendo, a ver, ¿a quién tenemos que obedecer, no? ¿Vamos a obedecer a aquellos o tenemos que obedecer a Dios? Pero Jesús en su sabiduría decía, ¿no? A ver, ¿de quién es esta cara, no? Esta cara que está aquí en esta moneda, ¿de quién es? Y entonces ellos decían, pues de César. Y Jesús tan sabiamente les dice, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Y qué podemos rescatar aquí? Pues justo eso, ¿no? La parte de tenemos que aprender, sí, a obedecer a nuestras autoridades, pero también tenemos que aprender a dar a Dios lo que a Dios le pertenece, más porque nosotros somos imagen de Él y entonces, por lo tanto, nuestra vida debe ser un reflejo de obediencia a Dios, además de obediencia a nuestras autoridades, ¿verdad? En esta parte de la parábola, sin duda, nosotros tenemos que meditar si a veces con nuestras mismas acciones nosotros estamos rechazando a Jesús mismo. Entonces, a veces decimos, ay, esos fariseos, esos saduceos, esos herodianos, pero realmente, si nosotros lo vamos trasladando a nuestra vida diaria, mi amada iglesia, ¿cuántas veces a lo mejor con nuestras actitudes nosotros mismos hemos despreciado a Jesús? Y en esta parte, ¿no? A veces nosotros decimos, no es que yo solo estoy sujeto a Dios, pero aquí Jesús decía, ¿no? Tienes que dar a cada quien lo que le corresponde. Y si Dios nos pide obediencia a nuestras autoridades, bueno, vamos a obedecer a nuestras autoridades, pero también debe haber un discernimiento, una sabiduría para caminar de acuerdo a la obediencia a Dios, ¿no? Y a lo que Él nos pide entregarle a Él. Y luego viene otra pregunta que le hacen sobre la resurrección. Y dice así en el versículo 18. Entonces vinieron a Él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a lo que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y estos saduceos vienen y cuestionan a Jesús sobre la resurrección porque era un grupo, una élite de líderes, ¿no? Que se creían muy sabios, pero ellos no creían en la resurrección. Ellos no negaban la existencia de los ángeles, negaban la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección. Y entonces este grupo, aparentemente muy sabios, se crean toda una historia como de telenovela, ¿no? Porque ni siquiera era real, ¿no? Y entonces resulta que es una mujer que tiene 7 maridos, ¿no? Porque los hermanos la fueron tomando, que era una costumbre que se tenía, ¿no? Si moría el hermano y no había dejado descendencia, tenía que tomarle el siguiente hermano y así. Y entonces ellos arman toda su historia de 7 hermanos. Imagínate, ¿no? ¿Qué tuvo que haber hecho esa mujer para que los 7 se le murieran? Pobre mujer, ¿no? La realidad es que era una historia inventada por ellos, tratando de tentar a Jesús y de ver qué respuesta iba a tener. Entonces viene esta parte donde dice, Jesús les explica y les dice, pues están errados, ¿no?
porque allá en el cielo no va a haber casamiento, vamos a ser semejante a los ángeles. Entonces ya les hace saber, ¿no? Cómo de alguna manera ellos estaban equivocados por todas las ideas que se generaban, cuando en realidad Jesús ya tenía todo previsto y él sabía perfectamente de ese cuerpo glorificado y de todo esto que va a venir, ¿no? Aún para nosotros, que allá no va a haber casamiento ni va a haber nada, ¿no? Tristeza, dolor, como lo dice la Biblia. Pero hablando de esto, él les decía, pues no, de ninguno, porque allá no va a haber casamientos, y entonces les hace ver una vez más qué tan errados estaban ellos. Y luego viene, dice, el gran mandamiento. Viene otro y le vuelve a cuestionar. Y en el versículo 28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Porque, fíjate, cada persona, cada vez que alguien venía a querer cuestionar a Jesús, Jesús tan sabiamente le respondía. Y este hombre viene y lo cuestiona acerca de cuál era el primer mandamiento de todos. Y Jesús, vemos, tú y yo lo sabemos, que perfectamente resumió justo los 10 mandamientos en estos dos principales. Amar a Dios, ¿no? Hacia arriba, y amar a nuestros prójimos, que es la parte vertical, ¿no? Horizontal, perdón. Entonces, esta parte, Jesús, este hombre pues le dice, sí, efectivamente es eso, ¿no? Bueno, Jesús le dice, pues no estás tan lejos del reino, pero en realidad, pues justo nosotros sabemos aquí, ¿no? Que este mandamiento sigue aplicando hasta nuestros días. La importancia de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero no solo decir amar a Dios, sino amar a nuestro prójimo, porque de nada nos sirve decir amar a Dios si no estamos amando a nuestro prójimo. Y luego dice otra parte de este capítulo a partir del 35, ¿de quién es hijo el Cristo? Y dice en el 35, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Dice, Jesús acusa a los escribas y le decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y de alguna manera aquí Jesús resalta la actitud que tenían estos escribas, estos sacerdotes que aparentemente aludían vivir en la ley, vivir guardando los mandamientos, los preceptos, pero aquí Jesús saca como toda la luz, ¿no? La actitud que ellos tenían, ¿no? De hipocresía, de aparentemente estar ocupando los primeros lugares, de estar de alguna manera alardeando de todo lo que hacían, pero decía, ellos van a recibir condenación porque no estaban siendo sacerdotes, escribas transparentes, ¿no? Viviendo de acuerdo a los mandamientos, sino de acuerdo a lo que ellos creían y de acuerdo a cómo ellos les acomodaba. Y luego termina este capítulo con esta enseñanza que Jesús da, la ofrenda de la viuda. Dice el 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca,
porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús, que sabía todo, ¿verdad? Viene y les habla a sus discípulos y les enseña acerca de la actitud de esta viuda, que no dio de lo que le sobraba, sino dio todo lo que tenía. Y nos deja a nosotros una gran enseñanza, ¿verdad? Que muchas veces nosotros le damos sobras a Dios, sobras de nuestro tiempo, sobras de lo que Él nos bendice, sobras de comida, ¿no? Pues ya no quiero, ya me sobra esto y lo regalo, ¿no? Eso que me sobró. Entonces, aquí Jesús sin duda es un ejemplo de vida, ¿no? En estos pocos versículos que se puede rescatar tanto de la actitud de esta mujer, que a Dios tenemos que darle todo y de lo que tenemos, ¿no? No de las obras, sino más bien Él está viendo la actitud de nuestro corazón y todo lo que nosotros tenemos que dar. Pero bueno, es un capítulo que, bueno, retoma como muchas enseñanzas de las que Jesús en este momento empieza a responder a estos escribas, a estos fariseos, a saduceos, a todo este grupo de personas que estaban ahí como buscando de dónde hacerle caer para tener más argumentos o elementos para poder matarle. Pero, ¿qué quiero rescatar o qué quisiera rescatar? Yo a este devocional le puse cuando creemos saber más. Y sabes, a veces no sé si te ha llegado a pasar, pero llega un momento donde a lo mejor todos en algún momento nos pasa que queremos saber más que otros, ¿no? O incluso creemos saber más que Dios, porque en nuestro actuar, incluso a veces en nuestro orar, nosotros queremos decirle a Dios qué debe hacer Él, ¿no? Nosotros queremos muchas veces cuestionarlo acerca de asuntos que nos pasan, ¿no? No sé si nada más a mí, ¿no? Pero a veces vivimos situaciones en la vida, en el día a día, y cuestionamos a Dios, ¿no? Como de, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué Dios sí esto? ¿Pero por qué Dios te lo llevaste si era tan bueno? ¿Pero por qué Dios me permitiste pasar esto si yo te sirvo? ¿Pero por qué Dios y por qué Dios, no? Si yo estoy ahí, ¿y por qué permites que me roben esto? Y entonces llega el momento donde pareciéramos estos fariseos, ¿no? Cuestionando a Dios por cosas absurdas. Por cosas absurdas, mi amada iglesia, porque Él ya lo sabe. Jesús ya sabe. De hecho, dice la Biblia que antes de que tú y yo hablemos, Él ya sabe la palabra que nosotros vamos a decir, ¿no? Que nuestros cabellos están contados, ¿no? Y yo a veces digo, ¿cuánto trabajo le doy? Porque se me cae tanto el cabello, ¿no? Pero Él ya sabe. Y nosotros venimos y muchas veces en nuestra sabiduría, pero es una sabiduría tan limitada, ¿no? En nuestro propio entendimiento queremos cuestionar a Dios de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Queremos nosotros como a veces incluso decirle qué hacer, cuando Él así, ¿no? Yo creo que nos ve como veía a estos fariseos, ¿no? Como diciendo, a ver, o sea, ¿por qué erras de esta manera, no? O sea, ¿qué no les he dicho? O mira, ¿qué no fue escrito? O mira, a ver, solo tú solo analiza la situación, o sea, no es algo tan, a lo mejor como tan oculto, ¿no? Sino simplemente es de que tú entiendas la palabra, ¿no? Que realmente conozcas los principios. Y a veces nos pasa así, que ya todo está escrito, mi amada iglesia, en la palabra, que ya hay promesas ahí para nosotros, que ya Dios ha dicho algo sobre ti y vamos y le seguimos cuestionando, ¿no? O vamos y justo esto lo que te decía, ¿no? Queremos nosotros pareciera que ayudarle a Dios o enseñarle a Dios acerca del cómo debe actuar con nosotros o con mi familia o con lo que yo quiero en mi trabajo. Entonces, mi amada iglesia, llega un momento en el que a veces creemos saber más que Dios o incluso que los demás, ¿no? A veces puede entrar una arrogancia en nosotros que podemos sentirnos más sabios que el otro. Porque yo sí estudio la palabra, porque sí, yo sí leo, porque yo sí, porque yo sí estudié esto, sí, porque yo soy más hábil que él en esto. Y entonces tomamos esta actitud que tuvieron estos fariseos de arrogancia, de sentirse más sabios y queriendo cuestionar a aquel que todo lo sabe
y que sin duda con sus respuestas los dejaba avergonzados. Mi amada iglesia, muchas veces nos pasa así. Ojalá que tú y yo entendamos que Dios es sabio, que Dios es soberano, que Dios al final está bajo control de todo y que tú y yo no somos nadie para venir y cuestionarle sobre cosas a lo mejor absurdas de decir, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Cuando Él ya lo ha dicho, ¿no? Pues en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O que íbamos a pasar por el fuego, pero no nos íbamos a quemar. O sea, como diciendo, a ver, ya te dije que tenías que pasar procesos y vienes y me cuestionas el por qué, ¿no? Entonces, o queremos nosotros decirle cómo hacer, o queremos sentirnos más sabios que el otro. Mi amada iglesia, Dios nos guarde de tomar actitudes como esta, de querernos sentir más sabios que otros, de querer nosotros creer saber más que otros o creer saber incluso más que Dios, cuando Dios está por encima de todo. Así que hoy oremos que Dios nos dé un espíritu de humildad, que Dios nos ayude cada día a entender su palabra y que nosotros quite de nosotros el orgullo, la arrogancia. Cuando hemos tenido actitudes de cuestionarlo, de querer decir qué hacer, o incluso a los que nos rodean, ¿no? Sentirnos más sabios que los demás, que Dios nos perdone y nos ayude a tener un espíritu de humildad para que no nos deje avergonzados como dejó avergonzados a estos escribas y fariseos, que los dejaba callados con las respuestas, porque Él es sabio en toda en toda la plenitud o en toda como extensión de la palabra, ¿no? O sea, ¿quién va a querer? ¿Quién va a poder enseñarle a Dios? ¿Quién va a poder enseñarle a Jesús cuando de Él dice la palabra, de Él y por Él fueron hechas todas las cosas, y por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Y a Él tenemos que darle gloria. Oremos. Dios, gracias porque podemos meditar en tu palabra. Hoy oro porque nos ayudes a tener un espíritu de humildad. Perdónanos cuando nos hemos creído más sabios que otros. Perdónanos cuando incluso hemos querido decirte a ti cómo actuar, cómo hacer. Perdóname cuando te he cuestionado sobre cosas, cuando tú a lo mejor ya me has dado respuestas en tu palabra. Perdona nuestra arrogancia, perdona nuestro orgullo. Hoy oro porque pongas humildad en nuestro corazón, Señor, y que dejemos de estarte cuestionando, Señor, por las cosas. Llévanos a entender realmente quién eres tú y a saber que tú eres soberano y que nada sale de tu control. Que tú, Señor, sin duda tienes respuestas ya para nuestra vida en toda la extensión de la palabra, en cada área, en cada situación. Solo ayúdanos a confiar en ti, sabiendo que tú eres bueno, Señor. Y perdónanos cuando hemos dudado de ti, cuando hemos querido decirte qué hacer, cómo actuar. Señor, perdónanos. Yo lloro por una iglesia con un espíritu de humildad, Señor. Perdónanos cuando nos hemos creído más sabios que otros, cuando ha habido arrogancia en nuestro corazón. Hoy lloro, Señor, porque nos ayudas a caminar siempre en obediencia a ti, como decías tú en este capítulo, amándote a ti sobre todas las cosas, Señor, y siendo reflejo del amor tuyo a nuestro prójimo, en esa humildad que tú nos enseñas en el día a día. Gracias te damos por este tiempo, Jesús. Amén. Bendiciones, mi amada iglesia. Vamos a seguir esforzándonos por leer la palabra del Señor. Nos vemos mañana.